bueno. ¿Quién ha dicho que el sistema capitalismo es malo? ¿Sabe cuál es malo? No saber defender. Eso es lo malo, me dejo entender. Rajo, acá no hay quien pueda defender el capitalismo, no hay. ¿Por qué? Porque no lee, pues. Lee cucarachas, ¿te das cuenta, amigo? Entonces, ¿cómo vas a opinar, amigo? Entonces, tiene que aportar acá la cultura. Acá hay gente que viene a aprender y también viene a enseñar. Entonces, ahorita, lo que está en la mira de toda América Latina es el Perú. Porque, ¿sabe lo que ha dicho Obrador? Que la sede de la Alianza del Pacífico es el Perú. ¿Te das cuenta? Hasta heladero nos manda el fujimorismo. Entonces, amigo, la Alianza del Pacífico, mira, Alianza del Pacífico se iba a celebrar en México. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Como acá el Congreso se dio cuenta que lo iban a nombrar a Pedro Castillo como el presidente interino, se opuso. Ahora bien, pero le hicieron un daño al Estado, al país. Ahora bien, ahora que ha hecho Obrador, va a ser la cumbre acá. Acá va a ser la cumbre. Y acá va a nombrar a Pedro Castillo como presidente de la Alianza del Pacífico. Fíjate, amigo. O sea, internacionalmente. Más que a Lula. Pero ojo, Lula también es parte del capitalismo de Estado. Y fíjate, a Lula le dieron duro, lo difamaron, lo chantajearon, lo calumniaron, lo metieron preso y arrasó en las elecciones. Fíjate. Ahora va a plantear el foro de Sao Paulo y todos los bloques latinoamericanos se van a unir contra Norteamérica. Ahora acá en el Perú, ¿por qué viene acá Boris? Boris viene acá, no hubiera venido, viene acá por culpa del Congreso. Boris, viene Petro, viene López Obrador. Obrador. Fíjate, amigo, acá en las narices del Congreso van a elegirlo a Castillo. Entonces, para que de Alianza del Pacífico. Entonces, Que lo eligen en el Congreso. de repente, El Congreso no tiene capacidad. de repente lo van a elegir en el Congreso. De repente. ¿Por qué? Porque tú sabes de que el Perú está considerado por el marco geológico de Norteamérica, donde se encuentra la Reserva Mundial. O sea, el Departamento Geológico de Norteamérica ha dicho que en los países donde se encuentra la Reserva Mundial es en Bolivia, es en Venezuela, es en el Perú, es en México y Brasil. Brasil es el pulmón del planeta y ahí quería ganar Norteamérica y perdió, por más que invirtió millones en las favelas, invirtió millones para los votos y perdió. Ganó Lula da Silva, fíjate. Entonces, prácticamente que toda Latinoamérica la está perdiendo Norteamérica, pero aún así, Norteamérica está perdiendo en los países extranjeros. Fíjate, de la mano, si no se daba cuenta, el pueblo de Ucrania se metía. Salió el pueblo de Ucrania en contra del presidente, ¿te das cuenta, amigo? Del invasor, y Zelensky se vino abajo. Y tal es así que Rusia ahora lo está asfixiando a Europa. Ahora Europa no tiene energía, no tiene calefacción, no tiene aire acondicionado. ¿Pero por culpa de quién?
de Norteamérica, de John Biden, porque le obligó a los presidentes europeos para que rompan relaciones con Rusia, para que no sea proveedor de la energía. Y ahí están las consecuencias. Ahora los pueblos de Europa están tomando sus recursos, fíjate. ¿Ah? Alemania en crisis, España, Francia, en Italia renunció el presidente, en el Reino Unido renunció Johnson. Fíjate, amigo, en crisis. Pero esta prensa no te informa eso. Esta prensa te dice lo contrario. ¿Te das cuenta, amigo? Fíjate, cuando esta prensa te tiene que difundir, pero la prensa solamente difunde a los mercaderes de la prensa, porque le pagan. Y ahí está. Creo que de este mes ya no pasan, ya. Están renunciando a la prensa. Mávila Huertas está en el limbo. ¿Quién le va a pagar? Si el Estado ya ha dicho no, yo no te voy a pagar. Que te pague, ¿a quién le sirves? ¿A quién le sirves? Tú le sirves a los grupos de poder. Te pago yo, ellos te dan una coima y tú hablas a favor del que te da una coima, pero no hablas a favor del que te paga. ¿Por qué? Tienes que hablar lo que atañe en el país, pero no lo que quieren los grupos de poder. Sí, eso es lo que está pasando. Entonces, cuando ha venido la OEA, ha levantado dos informes. Un informe de la prensa oficial y otro informe de la prensa popular. Un informe de la prensa no que está sometida al mercado y la otra prensa que está sometida al pueblo. Y se ha llevado los informes. O sea que la OEA no le va a creer a la prensa oficial, le va a creer a la prensa del pueblo, o sea, a las redes. Eso es lo que han hecho. Por eso esta prensa está herida, porque cuando entró al Palacio de Gobierno estaban las dos prensas, la prensa alternativa y la prensa oficial. Y entre ellos, caramba, hubo una greja, fíjate, le decían a la prensa oficial prensa mercenaria y la prensa oficial. Entonces, al margen de eso, tú sabes de que detrás del actual alcalde, López Aliaga, es la carta de la derecha. Y ha dicho ya, lo primero que va a hacer López Aliaga es cerrar la plaza de San Martín. Justamente por eso, porque hacemos prensa popular acá. Por eso lo quiere cerrar. Pero ese es un error, porque la carta de presentación para el 2026 de la derecha es López Aliaga. Y López Aliaga ahorita no ha dicho nada, que es gestión municipal. Lo único que ha dicho es que va a sacar a Castillo, va a sacar a los corruptos, va a ser una potencia de Lima. No sé a quién le llamará potencia. Botón del hambre, botón del hambre. El más muerto de hambre. El botón del hambre. Va a cerrar el Congreso y le va a pedir plata al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al BID. Y tú sabes que estos instrumentos del capitalismo no le dan plata a cualquiera. Le dan plata a quien me garantiza. ¿Quién me garantiza la riqueza del Perú? El único, el presidente y la cartera de Economía. Pero yo te doy, pero con un aval. Me das, me dejas empeñado la riqueza del Perú. Si no, no te doy. Si no, ¿quién me va a garantizar? O yo invierto una aguja y saco barretas. Ese es el Fondo Monetario. Pues es que somos dependientes. Ese es el Banco Mundial. Son instrumentos, ¿no?, que lo han formado los delincuentes, los corruptos. Entonces, ¿cómo López Aliaga, que dice que no es corrupto, le va a pedir dinero a una institución que es corrupta? ¿Cómo López Aliaga, que dice que no es corrupto, no debe 35 millones al Estado y todavía le está haciendo juicio para no pagar? ¿Qué te parece? Pero ahí está, la prensa dice eso, no dice, ¿ve? Pero si lo hubiera hecho alguien de izquierda, se lo hubieran ido encima, como estamos viendo, ¿no? Pero ahí está. Mira la fiscal, Benavides, su hermano y su esposo, están comprometidos con el narcotráfico. Pero ahí está, pues, no investiga nadie, eso no lo toca. ¿Te das cuenta? Por eso, amigo, los grupos de poder, el Congreso y estas instancias han hecho un complot en contra del gobierno. Pero bueno sería que cuestionen las ideas del gobierno, ¿no? Esa es la persona. Y hasta el extremo que un serrano le dice a Castillo Serrano. Eso es lo peor. Mira, la expresidenta del Congreso,
Cajamarquina. ¿De qué origen es? Cajamarquina. Pero su paisano cajamarquino lo desprecia. Fíjate, amigo, ¿eh? Para que veas cómo es, ¿no? Pero esa cultura, ¿quién la impuso? Esa cultura la impuso el capitalismo. Esa cultura la impuso la clase dominante. Nunca ha sido así. Ahora tú te vas a San Isidro, quieres entrar a un restaurante, el mozo que está en la puerta no te deja entrar. Pero míralo al mozo, es igual que tú, Aymara. ¿Te das cuenta, amigo? Pero ve al gringo, carajo, se enroja en sus piernas como serpiente. Pero ¿quién trajo esa cultura? Ahí está, pues, la clase dominante. El mozo obedece a su patrón. Entonces, por eso pues, esa cultura han impuesto, lo han impuesto pues. Lo han impuesto pues, hijo. ¿Verdad? Alguien te dice, toma dinero, mata a tu mamá y tú lo matas. Está el dinero, ¿verdad, amigo? Es como la Fuerza Armada. Mete bala. No, tú mete bala. Pero es la orden que hay arriba. Por eso, en la última movilización que hubo de la derecha, ¿quién ha habido ahí? ¿Gringos? ¿Gente rica? ¿Quién se movilizó? Pobres, pues como nosotros, ¿o no? ¿O quién se movilizó? El día 5. ¿Ah? Eran pobres, pero a que veas, pero ellos no se movilizan, ellos no, ellos enfrentan a pobres contra pobres, me dejo entender. Y hay gente que repite, no sabe qué repite, pero habla. ¿Te das cuenta, amigo? Por eso a los ricos no les gusta que aprendan los pobres, pues. No les gusta, Los pobres pues. tienen que aprender para... Al rico le gusta que el pobre hable estupideces, eso le gusta al rico. Y hay pobres que hablan, pues, no saben dónde están parados y hablan, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, compañero, por esas razones, ¿por qué crees que la educación se ha retirado del curso de economía? En la educación secundaria se retiró el curso de economía, se retiró el curso de filosofía, el curso de lógica, geografía. ¿Por qué lo retiraron? Para que el pobre sea estúpido, pues, para que hable tonterías, ¿te das cuenta, amigo? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Hablan tonterías, ¿te das cuenta, amigo? Entonces, el capitalismo se beneficia de esto. ¿Por qué? Porque el capitalismo ve los recursos, ve la riqueza, ve cómo saquear la riqueza. ¿Y quiénes son los perjudicados? La mayoría. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de vida, no hay. No sabemos, la gente no sabe qué come, no sabe qué es un trabajo, no sabe qué es un impuesto, no sabe la gente, ¿te das cuenta? Vive por vivir. Bien, compañero. Entonces, de repente alguna pregunta, ¿no? Hasta acá. Sí. Esa palabra que has mencionado que Más fuerte, amigo. un serrano se vende, pero lo que yo digo en la cultura, nunca ve la palabra serrano. Entonces, hasta el presidente de México habla que Castillo no le da permiso porque él es de la sierra. Entonces, ¿qué estamos hablando, pues? Lo que yo sé tengo bien claro es que Pizarro tengo que ser palabra serrano. Acá no hay Alpes, pues. Allá en España hay Alpes, en toda Europa hay Alpes. Acá no hay Alpes. Y por lo tanto la sierra viene allá. Nosotros le queremos, pues. El Cholo, Serrano, etcétera, etcétera. Eso no es nuestro. Son de ellos, los invasores se han traído. Así es, Es lo correcto. igual. Pero eso que hay que hablar más. El hombre Porque está pegando, pues. que lo hay que repetir. Mira, el hombre andino, los Andes es quechua o qué, o es francés. Es francés, quechua. Es francés, amigo. No, mira, tú no repitas un término si no sabes. Investiga, a ver, pregúntale a un aymara, ¿Andes qué es? ¿Es un término quechua o es un término francés? Es un término francés. Entonces hay gente que se confunde y habla, bueno, porque escucha y repite, ¿verdad, amigo? No, Andes, amigo, es un término francés, impuesto, ¿ya, amigo? Igual el castellano ha sido impuesto. ¿Qué más? El Estado, el término Estado ha sido impuesto. La Cámara Baja, la Cámara Alta, impuesto de Europa. O sea, todo ha sido una copia impuesta. La religión ha sido impuesta, ¿verdad? Pero hay gente acá que defiende la religión, pues. ¿Te das cuenta, amigo? Pero fácil se detecta, ¿no? Justamente con los Dios dice, ¿no? Igual, Ya está viendo igual, de qué pata no hay acá. la bolsa ha sido impuesta, la banca ha sido impuesta, todo ha sido una copia, fíjate. Entonces, Ese es el punto de lo que hay que debatir. entonces, cuando alguien dice, señor, usted copió, usted sí,
¿De dónde? De la tesis. Y yo agarro y digo, oiga amigo, si el Estado es una copia, el Estado es una copia. ¿De dónde? De Europa, todo es una copia. Y todavía impuesta. El castellano, impuesto, ¿verdad? El quechua también, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Pero cuando tú tratas de deslindar, todo eso queda de lado. Ya hay identidad, hay dos clases de identidad. La identidad tiene sello de clase. ¿Por qué? Porque la identidad del rico, ¿cuál es? La raza, la lengua, el tamaño, el color, la sangre. Esa es la identidad del capitalista. Pero la identidad del pobre, ¿cuál es? Es lo que une a la mayoría en el país y en el mundo. ¿Y qué nos une? El hambre y la miseria, la pobreza. Esa es nuestra identidad. ¿Me dejo entender? Por eso la identidad tiene sello de clase. Hay dos clases de identidad. ¿Me dejo entender? La identidad del explotador y la identidad del pobre. Por ejemplo, el machismo, ¿quién lo instauró? El capitalismo. ¿Para qué? Para dividir a la sociedad entre géneros, hombre y feminismo. Machismo, feminismo, y los enfrentan. Igual, lesbianas, ¿verdad? En un lado, también acá, los gays. Y yo te pregunto, eso es lo que el capitalismo hace, pero nosotros no. Para nosotros hay lesbianas que son explotadoras y hay lesbianas que son explotadas. Hay gays que son explotadores y hay gays que son explotados. ¿Cómo no vas a unir a los dos? No puedes unir, me dejo entender. Entonces, eso es sello de clase. Todo tiene sello de clase. La cultura, la sociedad, la economía, todo. Una economía privada, una economía colectiva. La privada que sirve a una minoría y la colectiva que sirve a todos. Cultura, una cultura alienante, una cultura progresista. Ellos la cultura le importan y le imponen, ¿verdad? Que hay pobres que no saben qué es cultura y se desenvuelven dentro de esa cultura alienante. ¿Te das cuenta? Y el capitalismo no es tonto, te echan la culpa a ti. Ellos no dicen que le importan y le imponen, no te echan la culpa a ti, no, tú tienes la culpa. ¿No? ¿Para qué haces? Ahí no está el deporte. ¿Quién organiza? ¿Quién moviliza? ¿Quién agita? ¿Quién enfrenta? La prensa, pues. ¿Y la prensa qué es? Un instrumento del capitalismo. Entonces los enfrenta a los jóvenes, los fanatiza y los enfrenta para que se entretengan ahí y no vean sus problemas fundamentales, que es el hambre, la miseria, la desocupación, etc. Entonces, esto que estamos haciendo acá es cultura. Esta cultura nunca te la va a dar la prensa. De esto no te va a hablar pues la prensa hablada, escrita, televisada, jamás. ¿Cierto? Pero acá tenemos que hacerlo, porque esto es una plaza pública. Y en las plazas públicas se hace cultura. ¿Me dejo entender? Ellos allá no hacen cultura, pues, compañero. Que hacen una cultura, pero una cultura alienante. Nosotros hacemos una cultura progresista, ¿me dejo entender? Que esclarece al pueblo. Por eso la cultura alienante está en contra de la cultura científica, que es la cultura popular. Ellos están en contra de eso. No, dice eso no. Esto sí, dice, y le impone. Bien, ¿alguna otra participación, no, compañero? Gracias. Me hace entender el punto de partida es la lucha de clase. ¿De dónde nace la lucha de clase? De la sociedad esclavista. Desde ese proceso hay una tendencia muy planificada. ¿En qué sentido? Porque dentro de la evolución todo ligado a una economía a través de la fuerza productiva de la humanidad. Entonces, a ver si me puede ampliar, doctor, cómo yo, como obrero, como campesino, como estudiante, cómo me puedo yo desarrollarme a través de una clase que no tiene más de 200 años, que se maneja a través de un modo de producción. Señor, déjame terminar, pues. Entonces, ¿cómo se maneja si esa clase ya está diseñada a través de la propiedad privada, a través de un modo de producción y a través de una economía? Por eso vemos los conflictos que hay en este momento, tanto con un gobierno estatista como un gobierno privado.
Pero rige todo por la Constitución. Y la Constitución tenemos más de 200 años. ¿Por qué? Porque usted está hecho, yo le repito, una institución privada que tiene un orden económico, jurídico y tributario. ¿Y qué ha llevado en este momento? ¿Cuál es el desarrollo a través de ese orden jurídico, tributario, económico? Entonces uno se da cuenta, más que se esfuerce, estamos sujetados a un modelo económico, político y tributario. Entonces ese es el momento que el ciudadano tiene que reflexionar. ¿Cuál es la alternativa? Yo tengo un punto importante, es el socialismo y el comunismo. Por eso yo le digo al profesor, ¿cuál es la solución para usted de este problema que estamos padeciendo? Yo acabo de decirlo, ya. Bueno, ya ha hecho un aporte, sí, también lo ha dicho, ¿no? Él ha dicho que la propuesta es el socialismo, ¿cierto? Y está bien, esa es la propuesta. De repente acá hay compañeros que discrepan, y eso está bien, ya compañero, pero hay que dejar hablar a todo compañero que quiera participar, ¿ya amigo? Sí, amigo, lo escucho. A ver. Yo quisiera, Jaimito, que tú me digas, en tu manera de pensar, ahorita, como ha formado todo el Congreso y todo el Castillo, así, todos te escuchamos a ti, todo. Ahorita, dime así, en sangre en las venas, ¿qué es lo que va a pasar? Dime nada más, en una nada más, yo no te voy a preguntar tanto, ¿no? Pero, primeramente, amigo, yo le hago una invocación a ustedes, que cuando vengan a una asamblea, vengan amigos sanos, ¿ya, amigo? Yo le pido un favor, ¿ya, amigo? ¿Ya? Porque acá hay que guardarnos un respeto entre todos, ¿ya, amigo? Entonces, yo en estos momentos ya he expuesto lo que está pasando en esta coyuntura. Castillo ya ha dicho bien claro que va a mandar al nuevo gabinete a pedir la cuestión de confianza el día lunes. Le dan la confianza o no se la dan, el Congreso se viene abajo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque si no le dan la confianza, automáticamente, de acuerdo a ley, se disuelve el Congreso. Y si le dan la confianza, están reconociendo a Antauro Humala, porque Antauro Humala maneja ahora la cartera de Transportes y Comunicaciones. Ha sido elegido un ex antaurista como ministro de esta cartera. Y así, entonces, prácticamente el Congreso está hackeado. No puede moverse para ningún lado. Por eso es que ellos, ayer han dicho, van a recurrir a altas esferas para pedir un habeas corpus y detener la disolución del Congreso. Y otro analista dijo que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, porque pedir un habeas corpus demora cerca de una semana. No se la van a dar de noche a la mañana. Ellos querían que se la den ahora o mañana domingo. Eso es improcedente. Entonces prácticamente el Congreso está desesperado por su propia labor. ¿Por qué por su propia labor? Porque hasta hoy en día no han hecho un solo proyecto de ley, a sabiendas que ese es su trabajo. No han hecho un solo proyecto de ley a favor del pueblo, ni uno, durante 1 año y 2 meses. Y eso prácticamente ha hecho que sea desconocido por el pueblo en un 98%. Ellos dicen el 84%, es el 98% que le dice que prácticamente se disuelve el Congreso, que se cierre el Congreso. Y eso ha calado a nivel internacional. Y tal es así que, fíjate, se ha ido en contra del Congreso las Naciones Unidas, se ha ido en contra del Congreso el Tribunal Constitucional, se ha ido en contra del Congreso la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora la Organización de Estados Americanos. Entonces, todo eso ha hecho que Castillo crezca. Fíjate, y ahora que viene
la Alianza del Pacífico, y lo va a hacer la cumbre acá en el Perú. Y acá lo van a nombrar a Castillo como presidente de esta cumbre. ¿Qué te parece, amigo? Caramba, la derecha está desesperada, no sabe qué hacer. Pero ahí está, pues, compañero, justamente por su propia... Sí, que esos son los amigos de que en vez de participar, insultan y se corren. Amigo, participa. Si acá, compañeros, es una plaza pública, lo único que pedimos es el respeto. Pero, ¿acaso tú crees que si tú estás en contra de mis ideas, yo te voy a meter preso? Si tú estás en contra de mis ideas, yo te voy a torturar o te voy a quemar vivo como lo hizo el fujimorismo. No, pues, compañero, acá participas. ¿Qué has leído, verdad? De repente has leído lo que yo no he podido leer y aportas a la asamblea, aportas al auditorio. Eso es, cualquiera sea tu idea. Acá bienvenido, porque eso es cultura, me dejo entender. Pero en el canal 5, en el canal 4 no puede entrar cualquiera. Ya sabe quién entra. Ahí está Jorge del Castillo, te das cuenta, el que va a salvar al Perú. No lo entrevistan acá, ¿no? Lo entrevistan, pues, amigo, ¿no? A Belaúnde, te das cuenta, ¿no? Lo entrevistan, caramba, a Rospigliosi, te das cuenta, bien, esa gente. Y con eso se hunde más esta prensa, pues, compañero. Por eso es que esta prensa, ante la prensa mundial, ha dicho que la prensa del Perú ha perdido la dignidad, ha perdido la ética y la moral. Completamente cierto. Esta prensa no está y no habla lo que debería de hablar, no habla lo que está pasando en el movimiento popular, habla todo a favor del rico, todo a favor de los grupos de poder, y cada día y cada hora en contra de Castillo. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, compañero, todo eso lo ha minado y lo ha desgastado. Bien, compañero, ¿alguna otra participación? Acá. Bien, ahí hay una confusión sobre las clases. No hemos siquiera investigado y estudiado, ¿no? Yo tengo de que un escocés botánico, creo que es lo que ha hecho a los fines del siglo XIX, como es botánico, a clasificar las flores más bonitas, el capitalismo, las flores menos bonitas, clase media, y las que son el contingente, mete el impuesto, así, porque también es lo que ha cogido. Ahí recién surgen las clases sociales, cuando hablamos de clases sociales. Otro de los problemas que vemos acá, se asustan. Cuando llegaron acá, ¿cuántos han matado? 180.000, ¿quién va a creer? ¿Sabe quién dice? Fue Bartolomé la Casa. ¿Quién fue Bartolomé la Casa? Obispo Carlos V. El 5 tomos libres que déjenlo, pues, quémese la pestaña. Vienen ahí. Entonces, esto lo que estamos pasando es nada, pues, pero acá han matado 180 millones. Se han enriquecido. Lo estamos pasando 530 años en la pobreza y la miseria, el saqueo, el robo. Eso hay que hablar. ¿Qué tanto miedo lo tienen? Entonces, eso hay que clarificar bien. Acá parecemos como que la casa social es azul y Roma y que el imperio incaico tiene clases. No, no es así, pues, no es así, pues. Entonces, en el fin del siglo XIX, el siglo XX, recién clases sociales parece. ¿Y quién es el autor, amigo, de lo que usted acaba de decir? ¿Quién es el autor? El autor. Sí. Escocés. ¿Quién es? El escocés. ¿Quién? ¿Quién es sobre botánico? Ya, ese que escribe. Mire, señor. Eso es lo que plantea. Mire, Entonces señor, hay que revisar. Entonces, en esa época ya la sociedad estaba fracturada en clases, ya estaba dividida. La sociedad se divide en el tránsito de la etapa superior de la barbarie a la civilización, y surge la lucha de clases, la sociedad esclavista, luego el feudalismo y luego el capitalismo. Es eso. Entonces, amigo, cuando hablamos de clases estamos hablando de explotados y explotadores. De eso estamos hablando. Ahora bien, en el Perú, ¿acaso acá hubieron clases sociales? Nunca lo hubieron. Pero tenemos que partir de la primera sociedad. En el Estado Inca ya habían clases sociales. En el Imperio Inca ya habían clases sociales. Pero en la primera sociedad no habían clases sociales. ¿Cuál fue la primera sociedad?
15.000 años antes de nuestra era. Y ahí estaban las culturas como Pacaicasa, Paiján, chivateros, guitarreros. Un Paiján no explotaba a otro Paiján, sino a la naturaleza. Era una sociedad colectiva. Después se fracturó, surgen los pre-incas. Después el Estado Inca, la dinastía que controlaba la economía y la educación. Este Estado se desarrolla y se transforma en imperio. ¿Por qué imperio? Porque dominaba otros territorios en América Latina. Ahí llega el coloniaje, luego el virreinato y el Estado burgués con San Martín. ¿Me dejo entender? Entonces, amigo, porque cuando tú vas a intercambiar ideas te preguntan de repente y... Entonces hay que entender. Lenin dice que clase es el lugar que ocupas y la labor que desempeñas. Completamente cierto. Por eso nos diferenciamos. No nos diferenciamos por la lengua, por el tamaño, por el color, no, sino por la explotación y los explotados. Eso es la diferencia que hay. ¿Ya, compañeros? Bien, díganme, sí. Jaime, buenas tardes con todos. Yo recién vengo del Distrito de Ate. Lo sigo también por las redes y lo comparto también, porque me parece muy bien su conocimiento que da hacia los jóvenes, ¿no? Hay jóvenes también, pienso que viene con una idea improvisada de que la han contado y quieren imponer. Y si yo tengo la idea de que si no sabes, pregunta, ¿no? Pero no impongas. Y si has escuchado o algo de cualquier concepto, ¿no?, de desarrollo o algo, consulta, ¿no? Porque si tú vienes a imponerlo, decir que no, así es la cosa, y te preguntan ¿qué has leído? Te hackea, ¿no? Entonces, para eso es para generar, ¿no? Y mi pregunta es, ¿desde cuándo el alimento transgénico está en el mundo, ¿no? ¿Desde qué año? ¿Desde cuándo se comenzó a producir? ¿Y quiénes, ¿no?, lo producieron, los alimentos transgénicos? Desde que se instauró las Naciones Unidas. Prácticamente la FAO, en coordinación con la OMS, comenzaron a trabajar para que el capitalismo pueda concentrar y acumular riqueza. Es decir, no solamente con la alimentación transgénica, sino también con la salud. Porque todo medicamento que te hace bien a un órgano, te golpea otro órgano. Ellos lo saben eso. Entonces, para ellos es un negocio. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Con el conocimiento del hombre, la ingeniería genética, la biotecnología, la nanotecnología, con ese conocimiento del hombre, han hecho que el hombre no manipule los genes de una semilla orgánica natural y haga semillas transgénicas. Para ellos eso es un negocio redondo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, una semilla transgénica, ¿no?, es una semilla inmune. Las plagas, los insectos no le hacen nada, pero tienen una sola vida, las semillas transgénicas. Una siembra, una cosecha y ya no te sirven, tienes que comprarlas. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué producto te dan? Entre comillas, un mejor producto, de mejor tamaño, de mejor color, de mejor sabor, y lo estamos comiendo. Unas chirimoyas de este tamaño, ¿te das cuenta? Unas piñas que ya no necesitas echarle dulce, entonces ya son manipuladas genéticamente, y eso a ellos es una gran ganancia. Pero ese alimento te daña el estómago, tiene repercusiones colaterales cancerígenas, y eso es lo que quiere el capitalismo. Quiere una sociedad enferma, porque teniendo una sociedad enferma va a tener una demanda, ¿no? ¿Y yo qué oferto? Medicamentos, fármacos, vacunas, laboratorios, y todo eso se eleva porque hay una demanda de enfermos. Es un trabajo del capitalismo que la gente no se da cuenta. Entonces, en ese sentido, creemos que el capitalismo nunca ha estado para desarrollar a la sociedad, sino ha estado para explotar a la sociedad. Y figúrate hoy en día, mira, Norteamérica no ha podido desarrollarse hasta ahora, no ha podido desarrollarse. Los yanquis siguen siendo pobres. ¿Quiénes eran los yanquis? La primera sociedad en Norteamérica, los chiroques, los navajos, los pieles rojas, los comanches, los apaches, etcétera. ¿Qué pasó con esa sociedad colectiva? Llegaron los ingleses, con fuerte los separaron y se apoderaron de la riqueza. Y ahí se desarrollaron grupos de poder, los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, etcétera. Y son ellos los que ahora
le están dando bonos al pueblo norteamericano para que no insurja. Le han grabado el impuesto a los archimillonarios y John Biden está dando emolumentos, propina para detener el avance. ¿Eso es desarrollo? Eso no es desarrollo. Es desarrollo para un grupo de familias, pero no para la nación, no para el pueblo. Y a eso se llama capitalismo. ¿Está claro, amigo? Bien. ¿Alguna otra participación, no? Jaimito, quisiera hacerle una consulta. Es referente a los transgénicos. Con el capitalismo, ¿no? Ahora que posiblemente tengamos una nueva un nuevo sistema de gobierno o un cambio del sistema, por decir el comunismo, se anularía esos transgénicos. Por supuesto, pero amigo, acá hay una cosa. Para llegar al comunismo, primero el Partido Comunista tiene que industrializar a un país. Y eso es un costo social, es una guerra. Porque mira, 200 años, todos los gobiernos han recibido la orden de no industrializar el Perú. Que solamente el Perú sea exportador de materia prima hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, industrializar a un país es un conflicto social en contra del Estado, en contra de la burguesía y en contra del capitalismo. Una vez que se desarrolla, recién se instaura el socialismo y luego una sociedad sin clases sociales, donde el hombre ya no explota al hombre sino a la naturaleza. Es un proceso ahí, ya no, pues todo va a ser natural, pues amigo, ¿no es que ya no va a haber especuladores, no va a haber pobres ni ricos, ya amigo? Como fue la primera sociedad. Bien. ¿Alguna otra inquietud, compañeros, no? Profesor, Sí. sobre esa crisis que estamos viviendo, que los partidos políticos no le dan una solución, yo veo en la televisión y también en las redes sociales que la prensa y a través de Lucas, Exitosa y a través de toda la prensa dicen, señores, señor, le digo la última vez, pónese tranquilo, ya pónese tranquilo, nomás, no, si no vas a hablar, entonces yo le dije eso, ¿no? Entonces queda entender que en esta situación económica que estamos padeciendo, ya la ideología no sirve, hay que ser más práctico, y así ha hablado Keiko, Aleaga, y ha hablado todos los partidos políticos. Hay que ser más prácticos y hay que imponer el pragmatismo. Por eso viene la pregunta. Profesor, dime un concepto, ¿qué es el pragmatismo? Que eso lo proporciona en este momento la prensa a través de Lucas y todos los partidos políticos. ¿Qué es el pragmatismo? Bueno, yo creo que todos, amigos, hemos vivido la época del fujimorismo, ¿verdad? Y ustedes sabían, hace poco dije, esto no había en el gobierno de Fujimori, ¿no? Prácticamente la cultura fue aplastada y la cultura fue desconocida, ¿ya, compañero? Entonces, por eso a ver, amigo, a ver, señor. A ver, entonces, compañero, es que si no hay quien pregunte, tiene que haber alguien, pero no hay que molestarnos, ¿ya, amigo? Acá todo el mundo tiene derecho a preguntar, compañero, ¿verdad? Bien, entonces, decía, ¿no? De que esto no había en la época de Fujimori. Y Fujimori recibió el encargo de instaurar el libre mercado y el pragmatismo. ¿Y qué era el libre mercado? Que todos los recursos del país pueden ser dilapidados por las transnacionales, por los grandes monopolios y por las grandes corporaciones. Libre mercado. Se despidieron a los trabajadores, ¿no? Se militarizaron los claustros universitarios, pero algo más. Se instauró el pragmatismo, un poco de lo que se preguntó. Y el pragmatismo no es algo que se ha creado acá, no, se instauró en Norteamérica, que es la corriente filosófica de un gran filósofo norteamericano, Charles Peirce. Y Charles Peirce dice
que el pragmatismo es la práctica de este orden social capitalista por encima de las ideologías. Charles Peirce dice que el pragmatismo tiene dos postulados: la sensación de duda y el fijismo del creacionismo. ¿Qué es la sensación de duda? Que lo que tú has hecho, no lo has hecho. ¿Y qué es el fijismo del creacionismo? Que lo que tú has hecho o no lo has hecho, el único que lo puede juzgar es Dios. Por eso Fujimori siempre dijo: yo soy inocente. El pragmatismo tiene 3 métodos para reprimir a la humanidad: el método de la tenacidad, el método de la autoridad y el método de la ciencia. Este último se basa en el instrumentalismo. ¿Qué es eso? Es una corriente filosófica en la cual el gobierno o el opresor puede utilizar todas las herramientas para detener el avance popular y reprimirlo. Por eso Fujimori instauró el Grupo Colina, para desaparecer a todo aquel que se oponía. Esterilizó a las campesinas en contra de su voluntad. Torturó y quemó estudiantes por sus ideas. Eso es el pragmatismo, ¿ya, compañero? Y el neoliberalismo. Bien, sí. Buenas tardes, Jaime. Una consulta. En un posible cierre del Congreso, ¿sabe qué nuevos partidos entrarían, sea de izquierda o derecha? ¡Ay, basura! ¡Calla, ¡anda a trabajar, vamos! ¡Vaya a la cantina a chupar! ¡Sonsazo! Mire, compañero, es que hay que pasarlo pues desapercibido. Sí, pues. Entonces, mire, estamos en una plaza pública, ¿verdad, amigo? Claro. Vean. Entonces, si se disuelve el Congreso, el gobierno tiene 3 meses para convocar elecciones. Y evidentemente, en esos 3 meses, toda organización política va a querer participar. El problema está de que el jurado va a seguir cumpliendo su función. ¿Cuál es esa función? De saber a quién inscribe. Y a todo que inscribe el jurado pasa por una resonancia magnética política, pasa por una tomografía política, que el que llega es que tiene que estar de acuerdo con el Estado y el sistema. Ese es el mecanismo. Entonces, una vez que haya pasado 3 meses para que se convoque elecciones, el gobierno en ese tiempo lo hace con decretos supremos. Y en esos 3 meses puede elaborar un decreto supremo para emplear el referéndum y el cambio de constitución. ¿Ya, compañero? Bien. Bien, amigos, de repente otra participación, ¿no? Sí. De repente otra pregunta. Mientras Fujimori lo que ha entregado el puerto a los bolivianos, ha entregado, mejor dicho, pero Castillo simplemente ha dicho solamente consulta al pueblo. ¿Cuál es la traición a la patria? ¿De Castillo o Fujimori? Mire, por eso le digo, hoy en día el Ministerio Público, el Ministerio Público está copado por la derecha. El Poder Judicial copado por la derecha. El Congreso copado por la derecha. El Tribunal por la derecha. Entonces, lo que ha hecho Fujimori, eso no es traición a la patria. Tigüinza no es traición a la patria. La venta de armas no es traición a la patria. Pero cuando Castillo solamente opinó un acuerdo con Bolivia sobre el mar, traición a la patria. Por eso, cuando el Congreso mandó su abogado y ante el procurador
el procurador le dijo, acá está el Código Procesal Penal. Dice que todo aquel que hace traición a la patria en el acto, en la práctica, está penado por no menor de 15 años. Y le preguntó el procurador al abogado del Congreso, ¿dónde está el acto? Y el abogado se quedó callado. No hay acto, no hay práctica. Eso lo dice el Código Procesal Penal. Por eso es que dijo el tribunal, no hay traición a la patria. Anulen eso. Y lo dejó en el limbo. Y amigo, no hay pues. No, la ley está ahí, pero Pedro Castillo no ha cometido traición a la patria. ¿Me dejo entender? Entonces está buscando cualquier cosa. Pero ¿cuánto se han demorado? 1 año y 2 meses. Y tal es así que el pueblo dice, ah no, esto es una mentira. Y el pueblo comienza a darle la razón a Pedro Castillo. Porque no hay pues. Fíjate los colaboradores eficaces. Cayó Carolín López. No tenía nada. Mentira era lo que decía la prensa. Cayó el segundo, Samir. Mentira era lo que decía la prensa. Cayó Mariano González. Mentira era lo que decía la prensa. Y por último Pacheco, en persona, porque la prensa decía no, Castillo lo sacó a Pacheco a Bolivia, lo sacó Castillo a Pacheco a Venezuela, ya lo sacó. Y al día siguiente Pacheco se presentó ante el fiscal. Acá estoy, lo fregó a la prensa. ¿Te das cuenta, amigo? Acá estoy. Y le dijo el fiscal, ahora dime lo que has dicho contra Castillo. Yo nunca he dicho nada, pero la prensa dijo, pregúntele a la prensa. Yo vengo acá por 2 casos. Acá está mi abogado. 1, por enriquecimiento ilícito para que se me investigue. Y 2, por desbalance patrimonial. Y lo fregó. ¿Te das cuenta, compañero? Entonces ahora último hay 2 detenidos, profe. 2 detenidos más. Sí, hoy día han detenido a 2 más. Y está bien que sigan deteniendo, porque eso lo va desgastando más. Porque la labor de ellos es también, en primera instancia, hacer leyes a favor del pueblo. Y no hay ni una ley a favor del pueblo. Por eso es que se desgasta. Ahora están coludidos el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Se han coludido. Y tal es así que la OEA lo ha desconocido. La OEA, las Naciones Unidas, le ha dicho al Congreso que ese expediente de la Fiscalía de 300 folios que lo envió al Congreso, las Naciones ha dicho que lo declare improcedente. Fíjate, las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se manifestó y ahora el tribunal. Fíjate, entonces, amigo, prácticamente que la derecha está arrinconada, pero por gusto yo escucho que le dicen la derecha bruta y achorada. Buena sería eso, no es peor, amigos, no piensan ellos, actúan como un niño. Y fíjate, las balas que disparan le están cayendo a ellos mismos. ¿Qué te parece? Bien, amigo, ¿alguna otra pregunta, no, compañero? Hermana, está narcotraficantes. Buenas tardes, contador. Claro, ya lo dije, sí. Quisiera una sobre esta situación que está pasando ahorita en todas las regiones, si en una parte va a haber una solución o Castillo va a tratar de solucionar. Porque normalmente la gente se va contra el gobierno y los congresistas como otros opinan que toda la culpa lo tiene el gobierno. Con esta coyuntura que está pasando en las provincias sobre el paro de camiones, el costo de combustibles y etc. lo que está viniendo. Sí. La compra de urea. ¿Cuál será la solución del nuevo gabinete o cosa más del presidente? Sí, miren, amigos, recuerden ustedes que la derecha, los grupos de poder están desembolsando dinero, pero bueno sería para el desarrollo del país. No, están dando dinero para que actúen en contra del gobierno de Pedro Castillo. Eso es, la prensa recibe, pero para despotricar a la persona de Castillo. Entonces, nosotros acá no, nosotros acá ponemos a tela de juicio las ideas de Castillo. ¿Quién puede refutar lo que es la economía, no
sostenida? ¿Quién puede refutar la economía directa? ¿Quién puede refutar capitalismo de Estado? ¿Quién puede refutar lo que es nacionalización, estatización o expropiación de los medios de producción? ¿Quién puede refutar la política asistencialista de subsidios? Eso es lo que hablamos acá. Y la prensa me escucha y nunca contesta, ni tampoco viene acá, porque acá nosotros no lo vamos a insultar y lo hemos invitado al señor López Aliaga. Ellos han insultado a la plaza, ha dicho que acá va mugrientos. Eso lo desestima como alcalde, lo desestima, como un alcalde va a hablar así. Y él cree que porque cuando venga acá nosotros lo vamos a insultar. No, le vamos a preguntar qué es gestión municipal. A ver, ¿qué nos va a responder? Le vamos a preguntar qué es potencia, porque él dice que de Lima va a ser una potencia. Yo le preguntaría, a ver, señor, dígame, ¿qué es potencia? ¿Ah? Le preguntaría, ¿qué va a hacer usted con un distrito que tiene 20.000 mototaxis? Multiplique por 48. ¿Cuántas mototaxis hay? ¿Cuántos Custer? ¿Cuántas combis? ¿Cuántos autos? ¿Qué va a hacer frente a eso? ¿Qué va a hacer frente a más de 11 millones que tiene Lima metropolitana, que migra la gente del campo a la ciudad a quedarse? ¿Qué va a hacer con eso? Eso le vamos a preguntar. ¿Y tú crees que no va a responder? Él no va a responder, pues eso no viene. Siempre lo hemos invitado acá y acá no insultamos a nadie, ¿ya, compañero? Bien, compañeros, voy a proseguir, pero antes, amigo, apóyame un poco la garganta, apoya un poco estas clases. Este es mi medio de vida, te estoy dando lo que he estudiado, ciencias sociales, ciencias políticas, eso es lo que te estoy dando, ¿ya, compañero? Entonces, vamos a seguir con las preguntas, pero antes, los amigos que tengan voluntad aportan esta clase, pues, ¿ya, compañero? Bien, entonces, empiezo por este lado, termino por acá y seguimos con las preguntas, ¿ya, compañero? Gracias, compañero, muy agradecido. A ver, amiguito, gracias, por ahí, colaborando con el profesor, hay que colaborar con estas clases pedagógicas diarias que se imparten. Gracias. Y acá desde la plaza pública nos da un espacio libre, abierto, muchísimas gracias por ahí. El profesor pues hace una bonita labor loable de impartir cultura, ¿no? De darnos cátedra todos los días, ¿no? Y nosotros pues lo llevamos a través de las redes. Muchísimas gracias por esa colaboración, se agradece. Pues también ahí está el yape del profesor, pueden yapear porque esta es la página oficial de Lord Jaime. Muchísimas gracias por ahí, se agradece, ¿no? Muchísimas gracias. No, hay muchas páginas, pero esta es la original y esta es la oficial de Lord Jaime. Por ahí se agradece por ese gesto voluntario, ¿no? Muchísimas gracias, estamos en rol de pregunta, el profesor está listo para responder cualquier inquietud, el que desea motivo el muro. Adelante, profesor. Bien, compañero, ¿no? Y de repente hay compañeros que no están de acuerdo con mis ideas, y acá eso es bueno, ¿ya, compañero? De repente no estás de acuerdo con mis ideas. No, una pregunta nomás. Está mareado, hermano. Bien. No, Jaimito, con el debido respeto que usted se merece, ¿usted está de acuerdo que el presidente haya puesto a la ministra? Yo sí estoy de acuerdo. Bien, yo también estoy de acuerdo. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, compañeros? Sí. Acá el amigo. Jaimito, ¿cómo es la situación entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo va? Habla de Perú hoy, no habla de otro Ya país. fue, hoy, A ver. Bien. A ver. Lo sacamos a hablar. Mire, amigo, ahora la prensa un poco que se ha callado, porque ¿sabes qué? Vladimir Putin dio una orden de que la única solución en Ucrania eran las elecciones en cada región. Y eso se está dando. Y Rusia con el pueblo ucraniano están arrasando en más del 95% en cada región. Eso prácticamente lo ha deslegitimado a la prensa mundial internacional que estaba en contra de Rusia. Lo ha deslegitimado a esta prensa de acá.
etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando en Ucrania. Nuevamente está regresando a coordinar con Rusia. Y algo más, los perjudicados son Europa, porque no está de por medio la energía, la calefacción, el aire acondicionado, que los está estrangulando, y Europa ha entrado en crisis. ¿Ya, amigo? Bien, bien, compañero. Acá creo que quería un amigo participar. Ah, acá. Buenas, quiero preguntarle qué es el capitalismo de Estado. Bien. ¿Qué se basa? El capitalismo de Estado, amigo, es parte del capitalismo. El capitalismo tiene varias corrientes: el capital privado, el capital estatal, el neoliberalismo, la economía social de mercado, la escuela liberal, etcétera, etcétera. Tiene varios tentáculos, y uno de los tentáculos es el capitalismo de Estado. ¿Qué es el capitalismo de Estado? Es la estatización de los medios de producción, que se basa en la expropiación que le hacen a la propiedad privada. ¿Para qué? Para que el Estado asuma el desarrollo de la micro, la mediana y la gran industria. Eso es lo que está desarrollando Cuba, lo que está desarrollando Nicaragua, El Salvador, Honduras, Brasil, Chile, Colombia, México, y acá lo que pretende hacer Castillo. ¿Ya, amigo? Eso. Entonces, el capitalismo de Estado es una corriente del capitalismo, pero que estatiza, no privatiza. ¿Me dejo entender? Y ahora hay un conflicto entre los que quieren estatizar y los que quieren privatizar. ¿Quién le saca provecho más? Es el capital estatal, porque siquiera... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Le saca un provecho. ¿Por qué? Porque siquiera a través de una política asistencialista le dan subsidios al pobre. El privado no te da nada. En ese sentido es lo que estamos viendo ahora en el Perú, la pugna que hay entre los que estatizan y los que privatizan. ¿Ya, compañeros? Bien. ¿Alguna otra participación, compañero? Sí. Sí, amigo. Y hay compañeros que de repente, no, porque ayer se me terminó varios documentos, ahora están nuevamente ahí. Ya, compañero, ahí están los documentos que elaboramos, ¿no? Para que te esclarezcas, ya, compañero, porque acá yo escucho que hay compañeros que utilizan términos y no saben qué utilizan, ya, compañero. Confunden capital con capitalismo, confunden idea con idealismo, confunden común con comunismo, o confunden social con socialismo. No saben qué es y lo repiten, compañero. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú vas a un auditorio o vas, alguien te va a preguntar, pero ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo surge eso? ¿Y tú qué le vas a responder, compañero? ¿Ya? Entonces, para eso están estos documentos. Los últimos documentos que he traído es el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es un TLC? ¿Ya, compañero? El otro. Acá alguien es gobernador, ha sido elegido gobernador, ahí están las funciones de un gobernador. ¿De quién dependen? De la cartera del Interior, y la cartera del Interior del gobierno central. Las funciones de un gobernador. Ahí también están los 10 pasos para crear una empresa. Son 10 pasos para crear una empresa. Ahí también está Noam Chomsky, pero ahora ya no he traído solamente las 10 estrategias de manipulación de la prensa, sino el libro de Noam Chomsky. Ahí está, el libro, el tomo de Noam Chomsky, un filósofo norteamericano que habla sobre las estrategias de la manipulación de la prensa en contra de los pobres en el mundo. Noam Chomsky, ¿ya, amigo? Ahí está. ¿Qué más tengo por acá? Ahí también está la historia de la filosofía en el mundo. Ahí está Juan Velasco Alvarado. Ahí está la Constitución Política del 79. Ahí está la gran polémica de Mariátegui. También traje el fascismo, porque hay compañeros que me pidieron. Ahí está. Compartan el la transmisión, por favor. ¿Qué es el fascismo? Ya, compañero, los precursores del fascismo. Los precursores del fascismo no fueron Benito Mussolini ni Adolfo Hitler. Fue Nis, Sorel y Maurice, los precursores del fascismo. Ahí también está Ho Chi Minh en Vietnam, las 141 contradicciones de la Biblia, ¿no? Ahí está cómo surgió el capitalismo en el mundo, las 12 pruebas que demuestran la no existencia de Dios. Ahí está el plan, ¿no? Los lineamientos programáticos de Pedro Castillo, por qué Rusia no llegó a ser socialista.
Ahí también está, no, el manual de ciencias políticas, ciencias sociales, el proyecto CHAR, la máquina que modifica el tiempo, un proyecto norteamericano. Ahí está la alimentación transgénica, Oparín, los 7 capítulos de Oparín sobre el origen de la vida, las 3 fuentes y las 3 partes integrantes del marxismo, la economía, la filosofía y la sociología. Ahí está la historia de la economía, ahí hay un diccionario científico, cómo proteger a los niños frente a esta sociedad de consumo, ahí está la minería, consecuencias y cómo defender nuestras tierras, etcétera, etcétera. ¿Ya, compañero? Bien, ahí lo pueden ver, lo pueden revisar, compañero, y de repente hay alguna participación, lo hace, ¿ya, compañero? De repente alguna pregunta, lo hace, ¿ya, amigo? Bien, revíselo, compañero, véanlo, acérquense un poquito, sí, acérquense un poquito, sí. Profesor, buenas tardes. ¿Qué es la lucha de clases y quién la va ganando, profesor, y por qué? Claro. ¿Qué es la lucha de clases? La lucha de clases es el conflicto que hay, unos por recuperar lo que le quitaron. El pobre en el mundo, ¿qué quiere recuperar? La tierra, el planeta, la riqueza. El rico lucha contra el pobre para no devolvérselo. Esa es la lucha de clases, ¿ya, amigo? Para poder desarrollarlo en función de la mayoría como siempre fue, y no de una minoría que lo usufructa, para que ellos puedan acumular riqueza en perjuicio de la mayoría. El motor de la historia es la lucha de clases. ¿Y quién la va ganando? Las grandes mayorías, porque el capitalismo ya no puede controlar. Las grandes mayorías se esclarecen, elaboran plataformas de lucha y están tomando sus recursos por una necesidad, producto de la imposición del capitalismo. ¿Ya, compañeros? Bien. Bien, amigos, ¿alguna otra participación? De repente, ¿no? Una pregunta, ¿no? Y ahí lo pueden ver los documentos. ¿Alguien por ahí? ¿Ninguno? ¿Tú piensas que hasta cuándo puede durar el profesor Castillo? Así de arranque nomás, según nada más. Bueno, yo creo que si sigue como está, se puede quedar 40 o 50 años. Si sigue como está. Ya, pero te estoy diciendo, año está. Mira, ya el Congreso está disuelto. O sea, los organismos internacionales le están dando la razón a Castillo. Le están dando la razón. ¿Ya, compañero? Bien, amigo, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien por ahí? ¿Ninguno? ¿Alguna pregunta? Quiero saber si alguna vez a UPA llegó comunismo. Sí. A ver. La primera sociedad. No, últimamente, después de la primera. Últimamente. Cuando mejoraron fue cuando se mejoraron, quiero saber. Últimamente. Últimamente. Dale agüita, no Jaime, dale un poco de agua, manzana. Sí, ahorita. Bueno, pues vamos a hacer un receso ahí, profesor, porque pues va a tomar un poco agüita, se la va a remojar la garganta. Bueno, pues acércate, ahí están los documentos, la lectura por si acaso es gratuita, pueden tomarlo, leerlo y además preguntarle al profesor acerca de sus trabajos, ¿no? Es un trabajo que ha desarrollado acerca de muchísimos años, ¿no? Entonces, pues, es otra manera de compartir, de ayudar al profesor, ¿no? De esta manera, pues, nos esclarecemos más, ¿no? Aparte de las cátedras que recibimos o da todos los días el profesor, ¿no? Y también tiene los trabajos. Entonces, pueden leerlo y también pueden pedirlo al profesor una introducción y él se los va a desarrollar gustosamente, ¿no? Sin ningún temor, ¿no? Cojan, revísanlo, léenlo y pueden preguntar al profesor. Ahí, pues, a ver, disculpe, ya listo, entonces ya retornó el profesor. Con relación a la pregunta, hoy en día no hay un país que sea capitalista y tampoco un país que sea socialista o comunista, no hay. Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que hay en el mundo
y en cada país son dos clases sociales en lucha de clases. Una clase minoritaria capitalista que detenta los recursos a costa del trabajo de la mayoría para que ellos enriquezcan. Y la mayoría, el comunista que lucha por recuperar los recursos. ¿Quién la va ganando? El comunismo en el mundo. Y si no, una vista. Así, en América Latina, el capitalismo ha perdido Honduras, ganó Xiomara. Perdió El Salvador, ganó Bukele. Perdió por 40 años Nicaragua. Perdió últimamente México. Perdió Chile. Perdió el Perú. Perdió Brasil con Lula. El pulmón del planeta lo perdió. Fíjate. Oiga, en Colombia ganó un ex guerrillero del M-19, del movimiento 19 de abril. Gustavo Petro. Fíjate. Es decir, amigo, el capitalismo en el mundo, por tratar de reprimir, acumular, concentrar y superconcentrar riqueza, mira lo que está haciendo. Le está entregando la riqueza de una manera indirecta a la humanidad. Y a eso se llama comunismo. ¿Ya, compañero? Ya. Bien. ¿Alguna otra participación, no, compañero? Sí. Una preguntita breve nada más. Buenas tardes. Profe, ya que Norteamérica ha caído en crisis, la misma Reserva Federal de los Estados Unidos lo ha declarado en recesión el capitalismo. Ahora supuestamente usted que su punto de vista, ¿qué es lo que concreta usted? Rusia y China supuestamente ya lo bloquearon a Norteamérica con la tecnología y Rusia con los hidrocarburos, algo así. Quisiera que un aspecto eso es cierto. El capitalismo en el mundo ya no va más. El capitalismo en el mundo agoniza. El capitalismo en el mundo ya no puede acumular y concentrar lo que antes hacía, ya no. Por eso es que pasó de una escuela liberal a una economía social de mercado y ahora libre mercado. Es decir, la acumulación abrupta de una manera desastrosa de que ya no ve la sociedad sino ve los recursos. Por eso quiso Ucrania. ¿Y para qué? Para controlar el grano. No le salió, quiso tomar Crimea para controlar el Mar Negro, el gas y el petróleo. No pudo. Y ni tampoco el Mediterráneo. Hoy en día Norteamérica, producto de esa agonía, es que está haciendo que las grandes mayorías, de una manera gradual, ya lo dije, vaya tomando su riqueza. Ucrania la está tomando, no Rusia, el pueblo ucraniano. Recuerda que Ucrania fue un distrito de la URSS, en donde ahora el 85% del pueblo ucraniano es ruso, y Zelensky, que es de corte fascista, no puede ver al judío, no puede ver al comunista, no puede ver al ruso, quiere la raza superior. Eso es lo que ha liquidado al mandatario de Ucrania y eso es lo que ha liquidado la injerencia norteamericana, producto de esa crisis que acaba de hablar el compañero. Hoy en día Norteamérica no puede controlar la tecnología de punta. La China lo ha doblegado con la nueva ruta de la seda, lo ha doblegado con la inteligencia artificial y algo más, el internet cuántico. Ya no va más Norteamérica, ha entrado en crisis económica, política, social, comercial y tecnológica, y eso hace que tenga que buscar otros mercados. Ahí está ahora, en Siria, Damasco, está robando más de 70,000 barriles de petróleo, porque Norteamérica no tiene petróleo. Los primeros países que tienen petróleo en el mundo son los árabes, en segundo lugar es Rusia, y en tercer lugar es Venezuela, los hidrocarburos. Por eso Venezuela pertenece a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. A ver, un latillo.
Bien, compañero. Entonces, eso es lo que se está voceando a nivel mundial y eso es, no, compañeros, el análisis que acaba de hacer el amigo. Esa es la respuesta que nosotros tenemos. Y hay mucho más que hablar, mucho más sobre la Guerra Fría que está hoy en día aplicando, mucho más de lo que fue Rusia, porque hay gente que está equivocada, que dice que Rusia es socialista, que es comunista. No repitas, amigo, porque cuando vas a un auditorio te van a preguntar, ¿y cómo vas a demostrar? Rusia no llegó a ser socialista a la muerte de Stalin. ¿Por qué? Porque Nikita Khrushchev revisó el revisionismo y trastocó en el 20º Congreso del PECUS la coexistencia pacífica. Entonces, compañero, tienes que estar documentado para tú entrar a un debate. No es, amigo, hablar por hablar las cosas. Esta prensa te desinforma, y amigo, esta prensa no viene acá. Va a haber estupideces porque abajo hay estúpidos que repiten. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, compañero, no? Sí. Es el BRICS. El BRICS. Ahí está China y Rusia. Sí, el BRICS colapsa, compañero. Colapsa producto de la injerencia y de cómo se agudiza la contradicción de los países capitalistas. Ahí está Johnson. En el Reino Unido ha renunciado. Fíjate, el G20 ha volado por los aires. Más de 10 países se alinean a Rusia. Fíjate, hoy en día Alemania está soportando la peor crisis porque los habitantes están tomando los edificios, las habitaciones. Fíjate. Bien, ¿alguna otra participación, no? Sí. ¿Johnson quién es? ¿China llegó a ser comunista o...? No, China no llegó a ser comunista ni socialista. ¿Rusia tampoco? Tampoco. Lo que hay en todos países es lucha de clases entre el comunismo y el capitalismo, pero no hay ni un país que sea capitalista. ¿Qué país es capitalista? No hay. Sí, compañero. ¿Qué país es capitalista? ¿Norteamérica? ¿Alemania? ¿El Reino Unido? Un país es capitalista cuando su nación, cuando sus habitantes están a la altura de la industria. Eso sucede en Norteamérica. En Norteamérica hay explotados y explotadores hoy en día en crisis. ¿Eso sucede en Alemania? En Alemania se han desarrollado grupos de poder, como Volkswagen, IBM, etc. En Japón, ¿quién se ha desarrollado? ¿El pueblo japonés? No, grupos de poder, Mitsubishi, Yamaha, Toyota, Honda, pero no el pueblo japonés, que siguen siendo explotados, me dejo entender. Entonces, amigo, acá hay que hablar con propiedad. En el canal 5, canal 4, ahí es pornografía. Acá ciencias sociales, ciencias políticas. ¿Ya, amigo? Bien. ¿Alguna otra participación? ¿Van a crear una moneda de oro Rusia-China? Compañero, las monedas son instrumentos de especulación. ¿Por qué? Porque la maneja una clase dominante para especular los recursos y ponerle un valor a la vida, al cuerpo, a la salud, a los recursos y hacernos pobres. ¿Ya, compañero? Eso es. Bien, ¿alguna otra participación, compañeros? Por ahí ninguno. Profe, acá hay uno dentro de las redes. A ver. No te escucho. A ver. ¿Por qué renunció? ¿Por qué se ha retirado Aníbal Torres? Bien, es que Aníbal Torres se retira por la ley de la cuestión de confianza. Cuando él presenta la cuestión de confianza y el Congreso la da por denegada, automáticamente el gabinete baja al llano y el presidente elabora otro gabinete para pedir la segunda confianza que ahorita está en juego. No se la dan, automáticamente el Congreso se disuelve. En eso estamos, ya, compañero, y creo que el día lunes a primera hora se presenta el nuevo gabinete con Betsy Chávez, pero algo más, ¿no? Bien, Hay una Cerrar el Congreso, cerrar el Congreso. Bueno, ya el Congreso está cerrado, creo, compañero. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por la propia... A ver, compañero. A ver. Es que, amigo, es mala educación venir mareado. Ya yo lo he dicho varias veces a usted. Pero hay que comportarnos bien. Mire, compañeros. Entonces, mire, ¿sabe por qué le digo que el Congreso está semicerrado? Porque hasta hoy en día los congresistas no han hecho un proyecto de ley a favor del pueblo. 1 año y 2 meses, ni un proyecto de ley a favor del pueblo. Y 2,
porque ya se enteraron que el 98% del pueblo peruano lo rechaza y quiere que se cierre en el Congreso. ¿Me dejo entender, amigo? Bien, compañero. ¿Alguna otra participación? Sí, sí, ahí, amigo. En el campo de la derecha, en el hipotético caso que haya nuevas elecciones de Congreso, en el campo de la derecha hay como 8 partidos a más de derecha. ¿Se podría decir que va a ser más de lo mismo con estas nuevas elecciones? ¿O hay más partidos del campo popular que también están inscritos? Bueno, miren, compañeros, el jurado no tiene taxativas. Todo el mundo tiene derecho a participar. Lo que el jurado cuida es que esos que participan no deben estar en contra del sistema. Cada candidato pasa por una resonancia magnética política, por una tomografía política, que cuando llegas ya sabes que vas a servir al sistema. No se puede filtrar nadie. Entonces, dentro del sistema hay dos campos, el estatista y el privatista, pero ambos son anticomunistas. ¿Me dejo entender, compañero? Entonces, va a recibir a todos ellos. Y ahí creo que se está perfilando la izquierda. ¿Me dejo entender? Bueno, tú sabes que al interior de la izquierda hay más de 12 partidos, con diferentes frentes, sí, a nivel nacional y en todo el país. Igual de la derecha. Ahí no está, por ejemplo, Perú Libre, ahí está, Juntos por el Perú, ahí está, Patria Roja, ¿no? Sí, sí tiene, está, compañero. Arana. Mira, ahí está, el Frente Amplio, otro partido, el Frente... No, es que son partidos de izquierda. Que tengan inscripción o no es otra cosa. Son partidos de izquierda. Ya. Claro, o sea, se inscriben para postular, se tienen que inscribir. Que no estén inscritos es otra cosa. Profesor, con todo respeto, a donde voy yo es lo siguiente. El panorama hacia el futuro no es muy alentador. Lamentablemente no tenemos partidos dentro del campo popular que puedan representar al pueblo. No hay inscritos en las futuras elecciones que se van a dar. ¿Es preocupante o no? No, no es preocupante. ¿Sabes por qué te digo? Porque mira, ve, todos los partidos que el jurado escribe tienen que servir al capitalismo. ¿Me dejo entender o estoy mal? Los 200 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pueden haber 50, 100 partidos de izquierda, pero los que ingresan tienen que servir al gran capital. Igual de derecha, los que ingresan tienen que servir al gran capital. Ahora, si tú me hablas de un cambio, y es otra cosa. Estamos hablando de lo que es el Estado burgués, ¿ya, amigo? ¿Ven? Sí, sí, dale. ¿Cómo rompemos entonces eso? Yo creo que no hay ninguna cuestión de lo que usted está dirigiendo. Eso es real, es parte del sistema todo. Pero a lo que yo voy es que no solo esta crisis que tenemos el día de hoy, en el futuro se va a agudizar más. ¿Por qué? Porque no va a haber esa contradicción que va dentro del proceso de cambio hacia el futuro. No va a haber, al contrario, la derecha se va a empoderar más, porque ojo, desde mi punto de vista, no se trata de ganar el gobierno, porque supuestamente el pueblo votó por el gobierno del presidente Pedro Castillo, que iba a defender sus intereses, pero vemos que el sistema, el andamiaje, no lo permite, ¿cierto? Y si no lo permite, quiere decir que de aquí hacia las nuevas elecciones congresales, no solamente no se va a tener, la pugna va a ser más fuerte, y no vamos a tener no solamente el poder, porque no lo tenemos, sino que el gobierno incluso se va a debilitar más aún. Es mi apreciación, ¿no? Mire, compañeros, cuando se debilita los opuestos al interior del Estado, es porque el Estado se está desgastando. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno, pues eso es lo que estamos viendo. La gente dice, esta no es una propuesta, pero esta tampoco, entonces ¿cuál es? Obviamente, ahí sale la línea. ¿Me dejo entender, amigo? Claro, así es. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, no, compañero? Quería hacer algo sí. ¿Voy para allá o A ver, compañeros. Construcción civil para decir concreto, pero acá no estamos haciendo una obra de material noble, sino una obra de desarrollo y de cambio. Bien, lo que yo quiero señalar es lo siguiente, que cada día
acuerdo a las contradicciones que vemos en el Parlamento, principalmente, se está agudizando las contradicciones, donde el pueblo de una u otra forma está tomando mayor posicionamiento y está entendiendo que tienen que haber otros mecanismos nuevos de cambio y de transformación. Y esto creo es ya hora de revisar el concepto del desborde popular. Yo al menos tengo un análisis y veo que muy pronto está por precipitarse o desarrollarse, no tal vez conducido por estrategas, sino que la desesperación, que incluso ya lo ha hecho notar una alta representante de las Naciones Unidas, encargada de ese tema del hambre, otros que está acá en el Perú haciendo todo un estudio, y eso creo que lo sabemos nosotros en los datos estadísticos, 13.500.000 de personas, habitantes del Perú, que no tienen las condiciones adecuadas para llevar el alimento el día a día. Entonces hay una desesperación de cómo satisfacer la hambruna. Sí se sabe esas cosas, pero es necesario analizarlo, porque se puede saber, y si no se analiza en el tema del desarrollo de las contradicciones, entonces estamos perdiendo tiempo, ¿no? Y creo que en ese sentido acá nuestro amigo, que es un experto en ese análisis, ese es el tema de la nueva forma que se va a presentar del desborde popular, que incluso estaríamos a puertas de posibles situaciones bastante críticas en el Perú ante la desesperación del alimento. Bueno, el primer término, amigo, yo he conversado con varios hombres y el problema de la hambruna es producto de la Guerra Fría. Mucho cuidado. El problema de la Tercera Guerra Mundial es producto de la Guerra Fría. ¿Y qué es Guerra Fría? Es el impacto psicosocial donde te hacen creer que no hay comida porque comida sobra para todos. El problema es que eso lo controla una clase dominante, el capitalismo. A eso me refiero. Dos, claro. A eso me refiero. Dos, ahí está. Te hacen creer que se va a desarrollar la Tercera Guerra Mundial. Y en el fondo lo que hay es un contubernio entre superpotencias para el reparto de los mercados a través del 2030 y el nuevo orden mundial. Y por último, te hacen creer que va a bajar Dios, pórtate bien. Y te engañaron, nunca bajó y no va a bajar porque no existe. ¿Ya, amigo? Entonces ese es el trabajo que hacen con lo que es Guerra Fría. ¿Ya, compañero? Bien, bien, compañeros. ¿Alguna otra participación, amigo? Mira que en varias ocasiones usted ya lo ha ya ha tocado ese punto y ya ha hablado de ese tema ya, porque acá hay compañeros, bueno, no se trata de tocar personas, no, se trata de intercambiar ideologías. Yo no me voy a ir a las personas, profesor Jaime. Quisiera que hable un poco sobre el tema de Antauro. Bueno, supuestamente Antauro ideológicamente pues plantea el etnocacerismo y también económicamente plantea el capitalismo de Estado. Pero hay compañeros que dicen que, bueno, y no acá nomás, sino en varios puntos escucho que Antauro pues cuando entre a la cuando Antauro quizás postule y gane por las grandes, quizás lograr la mayoría de votos, Antauro pues supuestamente va a entrar y va a cambiar, va a hacer cambios a la sociedad, va a cambiar la constitución, se va a ir, o sea, y acá pues yo también hasta donde yo he podido también leer un poco, Antauro no está en contra pues del Estado, Antauro no plantea una revolución contra el Estado, Antauro tampoco plantea pues una economía colectiva, comunista, ¿no? Además Antauro pues desde que está entrando pues a postular a las elecciones supuestamente es parte del Estado, es parte del sistema capitalista, ¿no? Monopólico, economista. Quisiera que hable pues un poquito sobre eso. Ya lo dijo usted pues, ya lo desarrolló. Es eso, es bien. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, amigo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, compañero? ¿Sí? ¿Ninguna? Sí, en las redes. Profesor, ¿el fútbol, el mundial es parte del capitalismo? Sí, el fútbol es un mercado del capitalismo. La oferta y la demanda. Es eso. Eso no es deporte. Eso es mercado. Deporte es lo que hacemos nosotros cuando montamos una bicicleta, nadamos, caminamos, eso es deporte, pero lo que nos hacen ver es mercado. ¿Ya, amigo?
donde de por medio está la ganancia, ¿me dio a entender? De intereses, así es, compañero, ¿ya? Bien, ¿alguna otra participación, compañero? ¿Hay por ahí? ¿Ninguno? Sí. Compañero, ¿no? Si me permite. Sí, sí. Véngate, un ratito. ¿Alguna otra participación por ahí de repente, Lo que compañero? yo quería señalar... Ninguno, creo que. A ver. Gracias a RPG, que sea puntual. ¿eh? Sí, resúmelo nomás, compañero, resúmelo. Compañeros, el Congreso de la República hizo una denuncia hacia el compañero Castillo, presidente de la República, lo digo así directamente, yo lo he apoyado en el proceso electoral al compañero Castillo. Entonces han denunciado sobre el tema de traición a la patria. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, compañeros? El Tribunal Constitucional ha declarado infundada esta demanda. Entonces, pero se puede haber hecho algún comentario, pero hay puntos muy importantes que están en la sentencia, no sé si lo han ya analizado al detalle, pero son algunas precisiones muy importantes donde queda muy mal parado el Congreso de la República en esa... Sí, compañero, claro, por supuesto. Eso es muy importante ver, analizar, porque hay un artículo que dice el 117 que solamente infringe esos artículos incisos, podría darse casos de demanda de carácter constitucional, ¿no? Pero se están cometiendo aberraciones en el Congreso de la República, como están queriendo repetir nuevas demandas con el compañero Castillo. Ese es el criterio que yo quería hacer notar sobre los fundamentos 78, 79, 80. Mire, compañero, ¿sabía usted que el abogado del Congreso fue ante el procurador? El procurador... Y el procurador le dijo sobre la traición a la patria. Le leyó esto, el Código Procesal Penal, el artículo 325, se lo leyó. Y eso ha sido público. Dijo, ¿qué dice este artículo? El que practica un acto dirigido a someter a la República a la dominación extranjera será penado por más de 15 años. Oiga, y le preguntó el procurador al abogado, dígame, ¿cuál es la práctica? ¿Cuál es el acto? Y el abogado se quedó callado. No hay práctica ni acto. Entonces, compañero, por eso quedó mal el Congreso. Ya veo. Ahora, en vez de felicitarlo al abogado, se le han ido encima al abogado. Dice que por no saber defenderlo. El abogado no tiene la culpa, es el Congreso el que tiene la culpa. ¿Ya, compañero? Bien, bien, compañero. ¿Alguna otra participación, no, compañero? Sí. Por ahí, al fondo, a ver, pase adelante. A ver, vamos a ver. Pase arriba. Buenas tardes. Bueno, mi rostro ya no es esto extraño acá, creo, porque siempre me gusta venir y escuchar acá al profesor Jaime para aprender, porque en realidad es un hombre mucho conocimiento, un hombre sabio, y cualquiera que lo escuche aprende. Es lo único que yo discrepo con el profesor Jaime cuando él defiende el socialismo. Yo creo fehacientemente de que el socialismo es malo y el capitalismo es bueno. ¿Por qué? Porque el socialismo es totalitario, autoritario, te priva de tu libertad, es abusivo e injusto. Y por estas tres razones, obviamente que el socialismo no va a vivir, no va a sobrevivir, o simplemente no va a existir. Y no existe. Entonces el comunismo y el socialismo están más lejos que la China. Mal hacen en acusar a Pedro Castillo, que es un gobierno comunista. Cuando los que sabemos la doctrina del comunismo, Pedro Castillo no ha expropiado nada, no ha quitado nada a nadie, y todo sigue igual, ¿no? Entonces yo creo de que es la extrema derecha, corrupta y achorada, como lo llaman, que le busca la sin razón, primero
primero dijeron de que había ganado con fraude, luego lo acusan de comunista, lo acusan de terrorista, pero no lo pueden demostrar. Y luego ahora dicen que es corrupto. Puede ser que sí, puede ser que no, pero con todo el poder económico, con toda la prensa a su favor, no lo han podido demostrar y no lo han podido sacar. Ya pasó 1 año y medio en el gobierno y por eso yo lo llamo de que es un pequeño y minúsculo grupo golpista e inepto porque, bueno, según ellos tienen argumentos de sobra para sacarlo al presidente, pero no lo pueden sacar, no lo van a sacar tampoco. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Bien, es cierto, compañero, no lo van a poder sacar a Pedro Castillo, pero acá viene lo siguiente. Pedro Castillo tiene un programa, ¿verdad? Pedro Castillo tiene un programa, ¿cierto? Y yo, este programa lo he desarrollado antes que él sea presidente. Y yo he dicho acá que este programa no lo va a poder desarrollar. Yo lo he dicho. Y la historia me está dando la razón. Y si él quiere desarrollar este programa, va a tener un conflicto social con los grupos de poder, con la prensa y con los partidos de extrema derecha. Es decir, desarrollar ese programa es una guerra. Y ahí la historia me está dando la razón. Ahora se polariza el país, obviamente, y eso es bueno. Y ahí sabremos, pues, compañeros, cuál es la vanguardia, pero en la práctica. Y de repente Castillo se va a alinear a la vanguardia, o de repente se va a alinear a la derecha, pero es la práctica la que va a determinar. Estamos en una polarización y eso es importante, ¿ya, compañero? Ahora, ahí veremos, pues, compañero, si el socialismo es bueno o es malo. Es la práctica la que va a corregir. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. Bien, amigo. Compañero, compañeritos, los amigos que quisieran aportar a estas conferencias, a estas clases, aporten, pues, compañeritos. Empiezo por este lado, termino por acá y seguimos con la pregunta. Gracias, compañero. Muy agradecido. Gracias, hijo. Muy agradecido. Gracias, hijo. Gracias, muy agradecido. A ver, amiguito, por ahí colaborando con el profesor. Hay que colaborar con estas clases pedagógicas diario que se imparten en esta plaza pública. Muchísimas gracias por ese aporte voluntario. El profesor pues hace una bonita, loable labor desde este punto, pararse todos los días y darnos cátedra, hacer una buena disposición, ¿no? Y nosotros lo llevamos a través de las redes. Muchísimas gracias, y eso pues merece un aporte voluntario de parte de cada uno de nosotros, ¿no? Gracias a esa labor, gracias que nos permite discernir, nos permite aprender, ¿no? Sobre la política, sobre la economía, sobre filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, profesor. Sí, el día de ayer hay compañeros que se quedaron sin documentos. Ahí lo pueden ver, compañeros, los documentos.